¿Sirve o no el multitasking? ¿De verdad se puede hacer una cosa y al mismo tiempo otra sin perder efectividad y eficiencia? En el capítulo número 43 de Street Digital Marketing nos vamos a sumergir en esta realidad y mucho más allá de dictar cátedra sobre qué y no se puede hacer, te voy a contar mi experiencia y ahí tú verás si te sirve o no a tu realidad, porque creo de que algo importante que debemos hacer es ajustar algunas cosas que las vamos a detallar ahora, porque nos estamos yendo a la calle ya con Fausto para contarte un poco más de qué se trata esto y detallar y explicar si realmente el multitasking sirve o no. Nos vamos a la calle. Y ya estamos en la calle junto a Fausto para tocar el tema de hoy, que bueno, tal como ustedes lo escucharon en la introducción del programa, hoy voy a hablar de multitasking, o sea, de multitarea. Es decir, hacer varias cosas a la vez y si eso es rentable o no para alguien que está realizando un emprendimiento, ya sea un emprendedor de toda la vida o algún profesional que entró a este mundo del emprendimiento, ¿ya? Bueno, la verdad es que hay temas para los cuales uno se siente con más propiedad para hablar que otros. Y siento que este tema, a mí en lo particular, me toca bastante. ¿Por qué? Porque siento que puedo hablar con el ejemplo. ¿Ya? Voy a partir desde la base, y esto que ustedes lo tengan súper claro, que cuando hablamos de multitasking, no podemos generalizar. Es decir, lo que yo le voy a decir a usted ahora, tiene que ser una guía, tiene que ser un punto de referencia, pero no la realidad. O sea, cada persona mejor que nadie conoce cuál es su realidad, conoce cuáles son los alcances bajo los cuales ella puede operar o puede vivir o puede llevar algo a cabo. Lo importante es conocer esos límites, tener conciencia de ellos y llevar todas las situaciones, como se podría decir, con los riesgos conocidos y con todas las posibilidades que uno sabe que puede lograr, ¿ya? Y para ello yo lo que creo que cada persona debe hacer es primero que todo observarse y preguntarse durante el día, realmente, ¿cuántas cosas puedo hacer yo que estén siempre a un nivel máximo, ¿ya? Y no de repente, como dicen algunos que se jactan, o algunas que se jactan de poder hacer 5, 6 o 7 cosas, pero de repente con una efectividad nula. O sea, aquí lo importante, lo realmente trascendente para este tema del multitasking no es hacer más cosas a la vez, sino hacer las cosas que sean posibles a la vez, pero con el máximo nivel de eficacia. Por ahí va un poco el tema. Y por ahí yo siento que usted debería conducir este autoexamen. En lo particular voy a hablar de mi caso, ¿ya? Aquí yo no quiero separar entre hombres y entre mujeres, porque siempre ha existido la creencia, ¿ya?, de que las mujeres saben hacer más cosas que los hombres al mismo tiempo, ¿ya? Hay evidencia al respecto. Algunas personas dicen que es algo antojadizo, que es un comentario que no tiene mucha, ¿cómo se podría decir?, validez, en el sentido de que no se ha hecho algo, un estudio serio. Bueno, si hay algún estudio serio, ustedes ya saben, ahí en la caja de comentarios de la página web o en alguna de las plataformas en las cuales estén escuchando este programa, ya sea de red social o de podcasting. Ahí me pueden dejar los comentarios que sean posibles. Pero más allá del sexo, yo creo que lo realmente importante es que uno tiene ciertas sospechas de hasta dónde puede llegar. En lo particular, les voy a contar mi caso. En mi caso, yo sé que cuando hago una sola cosa, me tiendo a aburrir, más si es un tema mecánico.
Porque para esto tenemos que diferenciar dos cosas. Están las tareas mecánicas y las tareas de creatividad. ¿A qué llamo yo una tarea mecánica? A ver, para que la gente que está en el mundo WordPress, por ejemplo, me entienda. Para mí una tarea mecánica es actualizar un plugin. No requiere de mayores... o sea, tienes que hacerlo bajo las medidas de seguridad adecuadas. Qué sé yo, hacerlo en un clon de la web, haberlo probado antes, para recién después pasarlo a la web definitiva o de producción, en eso estamos claros. Pero es algo que tú perfectamente puedes hacer en conjunto a otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, perfectamente se puede estar actualizando plugins y estar escuchando música, por ejemplo, o estar escuchando un podcast. Siento yo que es algo que es totalmente lograble. Sin embargo, pasemos esto a una tarea creativa. ¿Y a qué me refiero yo con una tarea creativa? Por ejemplo, actualizar, o mejor dicho, crear un post, ¿ya? Dentro de tu página web. O estar realizando una edición compleja de fotos, ¿ya? Ahí se complica un poco el tema, ¿ya? Tú no puedes estar al mismo tiempo pendiente de dos cosas cuando estás creando, ¿ya? Cuando en la ecuación se mete la creación, ojo, yo creo que esa es la variante, al menos que yo ocupo. Si yo tengo que hacer algo creativo, algo donde mi concentración tiene que estar enfocada totalmente, trato de hacer esa cosa nomás, ¿ya? Primero que todo, porque recién yo les decía que haciendo una sola cosa me aburría, pero cuando estás creando no te estás aburriendo, ¿ya? Ahora, si estás creando y estás aburrido, alerta y alarma, porque significa que lo que estás haciendo no te gusta, ¿ya? Entonces, bueno, yo en lo particular, aquí tienen otro ejemplo, el podcast. El podcast no es que sea mecánico para mí, para nada. El podcast tiene una labor creativa. De hecho, para mí sería inviable, y mucho menos ahora en pandemia, estarme paseando por la calle y más encima estar con un guión en la mano. Sería inviable. Yo lo confío a la creatividad, pero ¿saben por qué? Porque hasta cierto punto Fausto, que se conoce todas las calles de los Andes mejor que yo, me guía. Y como tengo esta nueva adquisición, este micrófono que espero que se esté notando en el audio, yo creo que sí. Yo creo de que en virtud de ello tengo mayores posibilidades de crear, porque tengo, como se podría decir, ayuda, ¿ya? No tengo que estar sosteniendo el micrófono porque va enganchado a mi ropa. No tengo que estar sosteniendo el celular porque está guardado en mi bolsillo. Y Fausto me ayuda a caminar, es decir, puedo crear. Pero cambiemos el tema. ¿Qué pasaría si yo estuviera grabando a lo mejor en una casa donde hay una persona que me está pidiendo cosas? Ahí se vuelve imposible grabar y mucho más crear. ¿Por qué? Porque yo sé que mientras estoy caminando con Fausto no va a llegar nadie a hablarme. O sea, puede llegar alguien, como lo dije en algunos episodios atrás, pero la situación se reduce al mínimo cuando ven que está Fausto ahí un poquito desconfiado, que no deja que nadie se acerque a mí. Entonces, a lo que voy yo es que hay una ayuda, hay una asesoría. En síntesis, siento, como para ir redondeando la idea de este programa, siento que el multitasking lo podemos aplicar, y es más, aquí quiero ser claro, es necesario aplicarlo. ¿Y por qué digo necesario? Porque los emprendedores de a pie, los emprendedores de la calle, o el profesional que está queriendo emprender pero que no tiene tanto tiempo para hacerlo, muchas veces para justamente dar sus primeros pasos, que es ahí donde el tiempo falta, para ello va a tener que sacar tiempo de donde no hay. Y cuando tenemos que hacer ese proceso, tenemos que quitarle tiempo a otras cosas que son rutinarias, ¿ya?
Ejemplo, para mí todo lo que es escuchar podcasting o podcast es capacitación. Pero yo no me puedo dar el lujo de sentarme a escucharlo y no hacer nada. De hecho, el podcast, como lo dije en algún programa atrás, está justamente pensado para la persona que quiere escuchar algo y que no tiene tiempo de sentarse detenidamente a hacerlo. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente aprovechar esos espacios para hacer un multitasking seguro que no te permita bajar el nivel de efectividad de lo que estás haciendo. Yo me reí hace algún tiempo con un episodio de preguntas y respuestas del amigo Carlos Malfatti, de su podcast Marketing Digital para Gente como Uno, donde había una persona que le escribía: hola Carlos, ¿cómo estás? Yo escucho tu programa mientras estoy cocinando. Es un poco eso lo que les digo, que por ejemplo, cuando tengo que hacer las labores de la casa, escucho podcast. ¿Por qué? Porque las puedo hacer mientras escucho. No tanto si estoy ocupando la vista, ¿me explico? ¿Ya? En lo particular yo me puedo dejar llevar por el audio. Y por lo mismo, haciendo otra referencia a un podcaster de referencia como es Joan Boluda, no les voy a negar que hay algunos cursos que yo lo he escuchado, pero no lo he visto. ¿Por qué? Porque tengo esa manía que se me quedó del podcasting de escuchar en vez de ver. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, claro, si escucho un curso por decir algo, uno de los últimos que sacó, que era el de estudio de mercado, creo que lo sacó hace algunas semanas. Ese curso, hay algunos capítulos que tú puedes escucharlos sin verlos, pero no así cuando, por ejemplo, estás viendo los cursos de WordPress, ¿ya? Porque ahí tienes que ir viendo en la pantalla lo que está pasando y estar tú con tu computador. De hecho, ahí es lo ideal, es verlos con dos monitores. Un monitor que te esté mostrando lo que está haciendo Joan y otro monitor donde tú estás ejercitando, ¿ya? Pero como les digo, hay cursos que se pueden, entre comillas, hacer solamente escuchando. Por eso, aquí no hay una, como se podría decir, una regla estándar. Porque a lo mejor hay alguien que me va a decir: sí, yo puedo hacer lo que tú me estás diciendo que no se puede, yo lo puedo hacer. Y lo creo, porque no todas las personas son iguales. Todas las personas son distintas. Pero al menos, ¿cómo se podría decir? Mi punto de vista o mi límite es ese. Cuando aparece la creatividad, hay que bajar el multitasking, ¿ya? Cuando estás haciendo tareas mecánicas, puedes hacer 1, 2 o incluso 3 tareas, ¿ya? Pero cuando hay algo creativo, y ni hablar cuando estamos hablando de dinero, o sea, yo les decía lo de los plugins, pero depende, porque más de alguien me puede decir, y convengo con eso: está actualizando un plugin de una tienda online. No, ahí hay que hacer solamente eso, que no escape nada bajo control. Por eso les digo, aquí el depende es una de las máximas en el tema del multitasking. Y usted más que nadie sabe cuál es su límite. Yo lo invito a ver durante el día cuántas cosas usted puede hacer sin bajar la efectividad. Y en función a eso, tome un plan de acción, porque a lo mejor usted está limitando su tiempo, siendo que a lo mejor hay cosas que puede hacer las dos mismas a la vez. Pero de repente hay otras, y aquí también se pierde tiempo, cuando tú estás haciendo 3, 4 cosas a la vez y no estás siendo efectivo en ninguna. ¿Por qué? Porque es típico que hay que volverla a hacer, y ahí se pierde tiempo. Por eso, yo creo que el multitasking bien usado nos puede servir, sobre todo a nosotros que no nos sobra el tiempo, ¿ya? Pero si está mal usado, ojo con eso, alarma roja, porque puede, en vez de ayudarnos, nos puede enviar a la lona mucho más luego que tarde. Bueno, ese ha sido Street Digital Marketing. Nuevamente vuelvo a pedir disculpas si escucharon la voz un poco rara, porque hacer el podcast con mascarilla no es lo más sencillo que digamos, es complejo. Ya, de hecho, ahora acá en la ciudad donde vivo, en los Andes,
empezó a hacer el calor, aquí el calor es tremendo y sofoca la cara, la mascarilla y todo eso. Pero bueno, son las medidas de seguridad que hay que tomar, porque tú cuando menos esperas de repente, de hecho, íbamos caminando por la calle y una mascarilla botada. Eso implica el nivel de... Ay, aquí no quiero ser malo con mi pueblo, pero es que de verdad da rabia cómo la gente no se cuida, cómo la gente está tan poco consciente. Ustedes fueron testigos cuánto tiempo estuvimos con Fausto sin salir a la calle, justamente por cuidar a mi familia. Y ahora que lo hacemos con todas las medidas del caso. Pero hay gente que realmente no entiende, ¿ya? De hecho, caminando por acá se siente el olor asado, la gente se junta como si nada. Bueno, esperemos que no haya rebrote. Bueno, paréntesis aparte en este programa de marketing online que toda la semana ustedes escuchan aquí en Street Digital Marketing. Me llamo Francisco Bravo, me acompañó Fausto y nos vemos la próxima semana.